Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, vamos a compartir esta noche la palabra. Estamos en la semana de oración por diferentes motivos. Digo, hay que orar por muchas cosas continuamente, pero hay dos asuntos principales que esta semana nos aquejan. Nos dirigimos hacia dos eventos principales. La gira de Europa de El Milagro de Navidad, así se llama la gira, en donde con la cantata navideña, o bueno, con un extracto de la cantata navideña, los jóvenes voluntarios por todas las sedes de Europa preparan de una manera muy profesional y llevan esta obra teatral como del estilo de Scrooge el musical, pero con el tema de Ana o algún otro enfoque de la cantata navideña, el nacimiento de Jesús, algo así. La verdad no sé este año qué habrán preparado. Y entonces ellos preparando en cada sede, buscando lugares, igual que nosotros, y invirtiendo mucho para poder en cada lugar donde se presente, en cada ciudad de Europa, poder invitar a la población que está tan fría para tal vez para un seminario bíblico, una campaña evangelística no se presentarían. Pero cuando les invitas a una obra de teatro de alta calidad, ya que les gusta mucho la cultura, les gusta el teatro, sí participan. Además, les gusta mucho la Navidad, raramente, pero no les gusta escuchar hablar del autor de ella. ¿Y qué pasa? Vienen a esas obras teatrales donde también están muy receptivos. Al quedar muy conmovidos, escuchan el Evangelio. Nuestro pastor, el pastor Pablo Shin, va a ser el expositor principal de esta gira y va a estar acompañándola por todas las ciudades. Así, esta vez él no nos puede acompañar a la gira nacional de Scrooge, aquí en México. Pero cada ministro en su propia ciudad va a poder compartir el mensaje del Evangelio después de la presentación de Scrooge el musical. Entonces estamos orando para poder juntar un poco de ofrenda para enviar a la iglesia de Europa, que aunque es Europa, pero es pequeña. O sea, es Europa, me refiero a que son fuertes, por decirlo así, económicamente, pero en realidad no tiene tanta fuerza como la iglesia latinoamericana, que pues realmente es un paraíso de predicar el evangelio, porque las almas reciben salvación muy puramente, muy sencillamente, mucho más que allá. No es que allá no haya la manifestación del Espíritu Santo, la hay, pero el corazón está un poco más frío. Pero aquí el corazón es más receptivo, tal vez por tantos problemas sociales. Las personas escuchan más fácilmente el Evangelio. Entonces, la iglesia latinoamericana, contrario a lo que representan nuestras economías, nuestros países, pero en realidad la iglesia es mucho más fuerte. Entonces, con ese corazón vamos a apoyar a la iglesia europea. Y también nosotros aquí en México, el siguiente motivo de oración es Scrooge el musical en México. La gira necesita mucho la ayuda de Dios. Primero porque los jóvenes que participan necesitan el cuidado, la protección, la seguridad, que solamente Dios le puede brindar a una gira que va por autobuses a diferentes ciudades en medio de un país como el que tenemos, ¿no es así? Que Dios cuide a nuestros jóvenes, les ayude. Además, ninguno de ellos es realmente un artista profesional. La mayoría de ellos son todos convocados recientemente de la sede central y de algunas otras ciudades. Nos han solicitado algunos jóvenes y están participando como voluntarios. Ellos hacen su escenografía, hacen su utilería, ellos son su staff, mejoraron este año el guión de la obra teatral. Le aumentaron más escenografía, le aumentaron música, producción, canciones. Ellos graban sus canciones, todo el audio del musical, pues ustedes lo que lo van a escuchar, es todo producido por ellos mismos. Entonces, claro, con apoyo de los diferentes elementos de la iglesia y con fuerte inversión, el pastor Pablo Shin, que les dijo, para preparar escenografía, para preparar todos los equipos, no vamos a pedir una ofrenda especial a la iglesia, a los hermanos, ustedes vean. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen una cena especial donde invitan a los diferentes patrocinadores potenciales y los que cada año han apoyado para que ellos vean una mini presentación con los jóvenes testificando de cómo les ha ayudado, cómo ha sido provechoso Good News Corps y todo lo que ellos hacen para otros jóvenes, cómo los jóvenes han sido alcanzados. Así sensibilizan el corazón de muchos Scrooges. Y entonces ellos se disponen para apoyar. Así alguna empresa alguna vez donó telas para los vestuarios. Una hermana que en ese tiempo recién había recibido salvación, pero ella había estudiado diseño de modas.
se dispuso a tejer y a diseñar los vestuarios victorianos de la época de donde se sitúa Cuento de Navidad de Charles Dickens. Y entonces hizo unos vestuarios muy, muy hermosos. Y así consiguiendo apoyo tras apoyo, han ido haciéndose de un poquito de equipo cada año más para mejorar la obra teatral. Hoy en día es una producción muy hermosa. Muchos que han visto nuestro Scrooge lo han comparado con otras puestas en escena profesionales. Y el hijo de un famoso actor y comediante, ¿cómo se llama? Ricardo de Pascual. Entonces su hijo, Ricardo de Pascual Jr., vino porque le llamó la atención una organización de voluntarios, hacer una obra de teatro. Además, a él le encanta Scrooge. Él venía de ver la puesta en escena de Adal Ramones, muy buena, y dice que quería ver a ver qué hacíamos, y luego gratuito. El Teatro Carlos Pellicer, aunque pequeño, es un teatro muy emblemático de Xochimilco. Es un teatro muy bonito, y él, que es de por allí, dijo, yo quiero participar. Me escribió personalmente: ¿qué tal, señor Benjamín? Me presento, soy. Yo creo que él pensaba también a ver qué podía sumarse a este trabajo, a esta labor. Y entonces vino a la obra. Cuando la vio, él estaba llorando. Él se conmovió muchísimo porque dice que aunque ha visto muchos errores en el aspecto de técnico, ¿no? Como él es un actor profesional, pero dice que nada que pueda notar el público general, dijo. Pero yo sí, cosas en las que pueden mejorar mucho. Pero lo que yo no puedo criticar para nada es el corazón que transmiten. No había visto actores con esta energía, con esta aura, dijo él, ¿no? Que me transmitieran tanta esperanza, tanta felicidad. Entonces él se dispuso en gran manera para apoyar. Un año les estuvo dando clases a los jóvenes, y también él decía mucho esto, ¿no? Que él le había gustado muchísimo más la magia de nuestra presentación de Scrooge. Decía que tenía magia, que estaba viva. Y en comparación dice que las otras presentaciones se veía que los actores trabajaban muy bien porque les pagaban. Yo me acordé de una cosa que el pastor Oxopar siempre nos dice, que entre los que hacen bien y los que hacen con el corazón hay una gran diferencia. Nunca se pueden comparar. Tratar de hacer bien y hacer con el corazón son cosas que jamás puedes comparar. Aunque el que trata de hacer bien lo hace bien, pero nunca se podrá comparar con alguien que vive o hace las cosas con el corazón. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Él pone un ejemplo. En Corea había una señora que hacía de comer muy, muy sabroso, muy rico. Y a ella le encantaba la cocina, era su pasión cocinar. Ella no cocinaba por dinero, ella cocinaba porque a ella le gusta experimentar, le gusta explotar ese don que Dios le había dado, y le encantaba que las personas disfrutaran su comida. Por eso ella nunca se atrevió a sacrificar ni un solo ingrediente para con tal de ganar un poquito de más dinero o con tal de poder vender un poco más. Nunca, siempre el ingrediente que tenía que hacer, ese tenía que usar, porque ella cocinaba para ella, no para otros, ¿no? Y entonces ella preparaba. Obviamente su lugar estaba lleno, porque cuando la gente comía uno de sus platillos, decía: qué delicia, ¿no? ¿Quién cocina así? Además, por este precio. Y sus hijos muchas veces le insistieron: mamá, por favor. Mira, porque sus hijos más bien, pues le vieron ¿cómo podríamos decir? Le vieron el potencial económico, ¿no? Y entonces sus hijos le decían: mamá, por favor, cambia el platillo un poco. Mira, si tú, en vez de ponerle tal cantidad, le disminuyes una cosa minúscula que nadie se va a dar cuenta, en realidad nadie lo va a notar, pero tu economía lo va a notar. Porque cuando hablamos de 100, 200 platos, ya 100 gramos, ¿cuánto es? 100 gramos por 200, ¿cuánto nos estamos ahorrando? Y si tú cambias en vez de comprar este pollo que te gusta, que es un pollo, pues que no sé, fresco, de granja, tú compras este pollo que se le parece, casi no hay diferencia. Un comensal no lo va a notar. Hombre, la mayoría vienen porque tienen hambre, con hambre todo sabe rico. Ese pollo es casi igual, pero la diferencia del precio, aunque es mínima, pero esa diferencia cuando la multiplicas por 300, 500 platos al día, vas a ver cuánto dinero nos vamos a ahorrar, cuánto estamos dejando de ganar dinero porque tú quieres a fuerzas ese pollo. Y ella decía: no me importa ganar dinero
porque yo no cocino por ganar dinero, yo cocino porque amo la cocina. Ella cocinaba con el corazón. Con el tiempo llegó una empresa, una gran cadena muy famosa, aprovechándose de lo famoso que era el restaurante de aquella señora, puso en contraesquina su propio restaurante, pero es un restaurante de estos super gourmet, super famosos, de no sé cuántas estrellas Michelin, ¿no? Un restaurante, pues súper, ¿cómo diríamos ahorita nosotros? Súper, súper nice, ¿no? Súper fifí, ¿no? Ayer creo que me dieron una expresión que yo no había escuchado. Cuando dije que nuestra iglesia estaba en Zapopan, nos dijeron, entonces eres Zapopis. Y le dije, pues no mucho que digamos. Entonces, así era un restaurante muy Zapopis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues claro, era la novedad. Toda la gente se fue a ese restaurante tan bonito. ¿Y qué pasa? Tenía los mejores chefs, los mejores meseros, un servicio, una atención, una host que te recibía, ya saben, en la puerta, para cuántas personas, a su nombre, ¿no? No puedes entrar sin reservación porque se llenaba muchísimo. Pero obviamente el enfoque de ese restaurante, ¿cuál es? Pues es un negocio, principalmente es un negocio y su enfoque es ganar dinero. Por eso los chefs que están ahí, que trabajan y cocinan, y todos los empleados que están ahí sirviendo, no sirven, no trabajan con el corazón, sino lo hacen bien, porque les pagan bien. Ya que el enfoque de aquel restaurante es ganar bien, entonces rápidamente comenzaron, claro, al principio a ofrecer un nivel, pero cuando se enfocan en hacer bien, esto es lo que sucede. Lo hacen bien porque se les paga. Y ya que su propósito final no es realmente cocinar, sino ganar dinero, entonces comienzan a ver la forma de ganar más. ¿Qué empezaron a hacer? Entonces comenzaron a quitar un poquito de la cantidad que servían de arroz en cierto plato. Nadie lo notaba, pero cuando lo multiplicas por 200, 300 platos es una ganancia muy grande o un ahorro muy grande. Y la calidad, en vez de usar esta carne, usaban aquella carne que es casi igual, pero que el precio varía, aunque mínimo, pero cuando lo multiplicas por 200 platos se ahorra mucho dinero, entonces la ganancia comienza a aumentar. Y así poco a poco aquel restaurante comenzó a sacrificar cantidad y calidad pequeñamente. Pero cuando tú ya sumas la cantidad y la calidad de varios ingredientes, entonces el comensal se da cuenta. ¿Ustedes no les ha pasado? Ay, qué raro este lugar cuando vine la primera vez tenía un sabor, ahora ya como que le falta algo. ¿Cambiaron al chef? Y puede ser que sí, porque puede ser que vino otro chef, ¿no? Que el anterior le gustaba cocinar y lo hacía con el corazón y decía, no, me compras esto, pero no le convino a la empresa y dijo, ¿sabes qué? Pues prefiero este otro chef que me hace caso de todo lo que le digo, cocina con los ingredientes que le doy y lo hace muy bien también, pero lo hace por ganar dinero. Y cobra un poquito menos. Y ya claro, es un gran ahorro y hace un buen negocio, pero le quita todo. Obviamente, mientras fue novedad, la gente seguía yendo allí, pero con el tiempo comenzaron a extrañar el sabor del corazón. Por eso, con el tiempo, y claro, los hijos se desesperaron, los hijos de la señora del restaurante tradicional, ¿no? De vamos a ponerle doña Josefinita. Y entonces los hijos de doña Josefinita empezaron a decirle, mamá, mira, tenemos que hacer algo para recuperar a los clientes, se nos están yendo todos, vamos a quebrar. Y ella decía, yo no hago esto por dinero, hijos. Ustedes tienen sus trabajos, con sus trabajos apóyenme un poquito y nos sostenemos. Yo quiero seguir cocinando con el corazón. Claro que los clientes comenzaron a recordar y a añorar y a extrañar. Ay, no, 1000 veces doña Josefinita. Aunque su restaurante no es tan nice, ¿no? No es tan exótico, pero cuando comemos su comida, algo tiene esa comida, realmente esa comida me llega al corazón y empezaron a regresar todos al restaurante de doña Josefinita. Entonces así quebró obviamente el restaurante que fue en su momento un hit, pero no es más que eso. Diríamos en México llamarada de petate. Pero nunca se puede comparar con quien cocina con el corazón. Nosotros, los cristianos salvos, vivimos con el corazón. No vivimos por algún beneficio personal o material, sino tenemos un corazón que compartimos. Es algo que no nos pueden entender. Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver en
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a ver desde el verso 1. Dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirar. ¿Hasta allí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Señor Jesucristo se retiró, ¿no? Y dice aquí la Biblia que se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, se fue a un lugar lejano. Pero ¿qué ha pasado? Dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea que vino gran multitud tras del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar en los 4 evangelios. Y dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? En cada evangelio tiene un ángulo distinto. En este pregunta: ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman todos estos? En otro dice que sus discípulos le dijeron: Señor, envíalos de vuelta antes de que anochezca, porque ya es tarde, para que regresen a sus casas y tengan algo que comer. Pero Jesucristo decía: no es necesario que los enviemos a sus casas, ustedes denles de comer. Y así en cada evangelio tiene una versión un poquito diferente, no que alguna mienta, sino todas ellas muestran ángulos distintos del mismo suceso. Pero esta me gusta, porque todas ellas están hablando a nuestro corazón de maneras diferentes. Y en esta Jesucristo, sabiendo lo que había de hacer, les pregunta: ¿qué haremos para que coman todos estos? Porque ya es tarde. ¿Cómo dice? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesucristo supuestamente está muy preocupado, ¿no? Yo les compartí el domingo pasado que el Señor Jesucristo aparentemente se le había salido de control, que lo arrestaron y que esta vez el Señor ya no se podía defender y que como cordero es llevado al matadero. Todo esto parece un gran fracaso, parece un gran desastre. Yo les compartí un ejemplo de cómo se me incendió un monte baldío, ¿se acuerdan? Yo quería hacer una pequeña fogata, pero se me salió de control y cuando me di cuenta ya había incendiado el lote baldío de la esquina, ¿no? Yo ya veía a todas las personas muertas, bueno, un desastre. Yo creo que los discípulos, al ver al Señor Jesucristo arrestado, que no se defendía, calumniado y que lo querían matar, ellos ya en su corazón todo se había vuelto un desastre. Y cuando ven al Señor Jesucristo morir, para ellos no lo podían entender ni concebir. Ellos estaban
¿cómo podríamos decir? Desconsolados, pensando que todas aquellas promesas, toda aquella esperanza que había venido por el Señor, toda aquella libertad que les había entregado, todo finalmente había sido derrumbado por aquellos fariseos hipócritas y por aquellos romanos malvados, ¿no? Pero todo tenía que ser así para que se cumpliese todo lo que está escrito, para que tuviéramos verdadera victoria sobre la muerte y sobre el pecado y la condenación. La resurrección de Jesús es impresionante, porque la muerte de Jesús es más impresionante. La muerte del Señor Jesucristo requirió mucho poder, ¿no es así? Requirió torturarlo, además requirió que lo calumniaran. Los judíos se aseguraron de que no hubiera manera de que se salvase. Su cuerpo lo encerraron en un sepulcro, le pusieron esa piedra inmensa, ¿no? A menudo el pastor Oxopar da este ejemplo. Le pusieron la piedra y le pusieron guardias y dijeron que no se fueran los guardias de ahí porque tenían miedo de que los discípulos vinieran a llevarse el cuerpo y que luego dijeran que Jesucristo había resucitado, porque se acordaban de que Jesucristo decía que iba a resucitar y dijeron, pues si por si las moscas, miren qué interesante, no creen en la resurrección, pero por si las moscas pusieron ahí la piedra y los guardias, ¿no? No vaya a ser que estos discípulos fanáticos se lo saquen de la tumba, ¿no? Entonces todo estaba diseñado para que Jesucristo muriera y no resucitara, para vencerlo. Pero no hay manera de que tú puedas encerrar a Jesucristo. No hay manera de acorralar al Señor Jesucristo. Cuando es enfrente del mar, abre el mar. Cuando es enfrente de la tumba, abre la piedra, resucita. Cuando es por el pecado, abre los cielos, los traspasa. ¿Qué cosa no puede traspasar el Señor Jesucristo? ¿No es así? Cuando es un argumento que nadie puede vencer, como que fuese nada, lo vence y lo voltea, como la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres, pues el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, nos dejó cautivados. Y cuando pensamos que realmente lo habían vencido, que realmente lo habían derrotado y que de la muerte ya no había escapatoria, ni la muerte lo pudo contener. Entonces, ¿qué será imposible para el Señor? ¿Y cuál será la situación que nos haga perder la esperanza a los que nos refugiamos del victorioso? Por eso dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque si estamos en Él, todas las cosas que Él traspasó, venció, atravesó y ganó y logró, son nuestras. Amén. Por eso la esperanza de Jesucristo es capaz de alumbrar a la más densa dificultad que estemos viviendo, aquí en México y en todo el mundo. No hay otra esperanza como la nuestra, ¿no se han fijado? Cuando ustedes ven alguna cosa desoladora y desesperanzadora en este mundo, cosas que de verdad nos hacen perderle la fe a la vida y a todo lo que existe, cuando nosotros miramos alguna situación en la que no sabríamos jamás cómo brindar esperanza en medio de ella, ¿acaso la esperanza del Señor Jesucristo no brilla inmensamente? Aún en medio de aquella tiniebla tenemos la luz que puede alumbrar cualquier oscuridad. Amén. Es la luz que puede abrir hasta el mar, vaya, que puede vencer hasta la muerte. La esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Él es la resolución de todas las cosas y es lo que nos hace sentir seguros en la vida, aún en medio de nuestras inseguridades. ¿No es así? Sí, al final, cada noche yo me acuesto pensando en Él. Me acuesto con muchos problemas, dificultades, dudas, confusiones, situaciones, muchos miedos por verme a mí mismo y de repente es como si Él tomara mi cara y me dijera, voltea para acá, ¿no? Y cuando lo veo a Él, ay Señor, si no te tuviera a ti, ¿no? Si no estuvieras conmigo, ¿cuál sería mi esperanza? Entonces, cuando lo volteo a ver a Él y sé que Él no es un Dios, ¿cómo podríamos decir?, limitado por la humanidad o por lo humano. No es que, como les decía el domingo, el Señor está tan ocupado con los problemas tan difíciles del hermano Roberto que de repente se le olvidan los tuyos, ¿no? No es que el Señor está tan atareado con tanta lata que le da Edison y Milena, ¿no? Que dice, ay, perdón, se me fue, pastora Eva, ¿no?
Ay, perdone, paz, por eso cayó en ese bache, porque me distraje un momento. La Biblia dice una palabra hermosa, dice, no se cansará el que te guarda. ¿No es así? Entonces, como el Señor, que su mirada está sobre nosotros, que conoce cada uno de nuestros cabellos, les dije, aunque eso no le gustó mucho al hermano Oscar, ¿no? Ya lo superó. Y a ese Dios que está su mirada sobre nosotros nos da una certeza. Nada se me ha ido de las manos. El momento más crítico que nosotros pensábamos que el Señor había perdido, cuando lo arrestan, pero la Biblia dice que Él se adelantó, ¿no es así? Él fue a que lo arrestaran. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Se caen los guardias. ¿Qué quiere decir? Él tiene todo el poder. Nunca lo ha perdido. Nunca ha perdido el control de nada. A ver, arréstenme pues, yo soy. Y luego el otro, ¡ay, no lo van a tocar a mi maestro! Y el apóstol Pedro le corta la oreja a Malco y entonces, ¡ay, Malco todo! ¡Ay, todos los guardias! ¡Ay, todos! ¡Ah! ¿No? Ya van a matar a Pedro por andar cortando orejas y todo se hace un desastre, pero el Señor Jesucristo, con toda su autoridad y poderío y control, ¿qué hace? Recoge la oreja de Malco, se la pone de nuevo, para el sangrado como si nada hubiese pasado, le dice a Pedro, guarda tu espada, la copa que el Señor me ha dado no la he de beber, y luego a todos les dice, pues dejen ir a estos porque me buscan a mí, y a todo el mundo ordena, ¿sí o no? O sea, se supone que es el arrestado, pero Él controla todo el ambiente, porque nunca el Señor Jesucristo realmente ha dejado de ser el Señor Jesucristo. Así en nuestra vida de repente parece que Malco está llorando, la sangre corre, todo se cae, todo se destruye, pero el Señor Jesucristo en realidad está dirigiéndonos hacia una voluntad muy hermosa y preciosa. Amén. Así también en este caso el Señor Jesucristo ve a sus discípulos angustiados porque no saben qué van a hacer con esa multitud. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Pero el Señor Jesucristo les dice, ¿y cómo le hacemos? Y entonces, ¿qué pasa? Miren, vamos a ver. Versículo 6. Pero esto decían para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces, ¿quién sabe lo que va a hacer? Él sabe. Pero Felipe no sabe. Entonces Felipe se asusta, ¿no? ¿Y qué dice? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto es la situación humana. Felipe piensa que realmente Jesucristo está preocupado. Y entonces Felipe todavía le manifiesta más la preocupación, ¿no? Ay, Señor, no sé. Esto es lo que yo te iba a decir. Desde hace rato estamos viendo esta situación entre los discípulos y nos damos cuenta que ni con 200 denarios alcanzaría. O sea, para que ya los mandes a su casa de vuelta, ¿no? Para que coman algo, Señor. Si no, imagínense, van a estar aquí. En otros pasajes la Biblia dice que Jesucristo tenía compasión de ellos, porque vieron que lo seguía. Esto es hermoso, significa cuando seguimos a Jesucristo, Él no está enterado de que nosotros tenemos que comer, no está enterado de que nosotros necesitamos beber y ser sostenidos. Cuando estamos siguiendo al Señor Jesucristo, Él nos ve. Ay, estos me vienen siguiendo, pero ¿qué van a comer? ¿Pero qué van a vestir? ¿Qué van a calzar? ¿Qué van a vivir? Entonces Él ya sabe lo que ha de hacer, ¿no es así? De esto se lo perdieron todos los que por cuidar su vida no siguieron a Jesús. Pero los que siguieron a Jesús, aunque fuera por ver las señales, les tocó. ¿No es así? Así que ustedes manténganse siguiendo a Jesús. Aunque parezca que por seguir a Jesús pierden su comida, el Señor está pendiente de nuestra comida. Amén. Y también no nos despeguemos de Jesucristo. Si nos toca, no desde el punto de vista de los que siguen a Jesús, sino de los que sirven a Jesús. Ellos están más preocupados porque dicen, ¿y de dónde vamos a darles de comer a todos estos que siguen a Jesús? ¿No? Yo le decía al evangelista Jonathan, cuando están en el seminario, ellos son como de los que siguen a Jesús, ¿no? Pero los ministros, quienes están a cargo del seminario, a cargo de los asuntos de la iglesia, pareciera que físicamente no se ocupan de tantas cosas,
pero hay un pendiente, una preocupación continua siempre que están pensando en ello. ¿De dónde le vamos a dar de comer a todos estos seminaristas, a todos estos colaboradores? ¿De dónde vamos a sacar para todos estos asuntos que están pendientes? ¿Cómo nos encargaremos de los jóvenes que van a la gira de Scrooge el musical? ¿Cómo les daremos de comer? ¿Cómo los cuidaremos? ¿Cómo los protegeremos? ¿Cómo cuidaremos el ambiente? ¿Cómo les daremos comunión? ¿Cómo recibirán la palabra? ¿Cómo todas estas cosas se aquejan sobre aquellos que se encargan de dirigir todos estos asuntos? No habría manera si no confiáramos en Jesucristo. Entonces todo esto nos lleva, Señor, 200 denarios no alcanzarían. Hace poco estaba haciendo cuentas con el evangelista sobre el costo de Scrooge el musical. Y estábamos viendo que este año el transporte se dispara muchísimo. Tan solo al ver el costo del transporte son más de 100,000 pesos. Amén, dice el hermano Oscar. Pues no tan amén, pero si es amén, pues amén, ¿no? ¿Qué pasa cuando él me dijo así? Yo dije, ay, no me digas, qué absurdo, es una locura. 200 denarios no alcanzarían. Le dije, ¿cómo crees que como 100,000 pesos? Sí, y es que también tenemos que rentar una camioneta de carga para que traiga la escenografía. Yo tanto quería que trajeran toda la producción, o sea, toda la escenografía, que fuera el Scrooge completo. Y yo dije, ay, ya mejor no lo podemos hacer en otro lugar donde no tengan que traer la escenografía. Ah, pero querías la escenografía, ¿verdad? Y bueno, pues eso implica otro transporte, ¿no? De 4 toneladas, ida y vuelta. Además, la iglesia no cuenta con él, hay que rentarlo. Entonces después le pregunté al evangelista Juan Ramón, y sobre el hospedaje, igual que el año pasado, nos van a apoyar con el mismo costo. Y me dijo, ay, sí. Luego me dijo, es que ya cambiaron al administrador. Y no quiere la administradora darnos el mismo costo que el año pasado porque ya se dio cuenta que estamos ocupando un día más. Y es que dice que nos dieron el costo de un día, pero eran 2 días en realidad. Y es que dice que no, que ya van a ser las 2 noches. Yo le dije, habla con ella y explícale. Y dice que fue a hablar con ella y que se dio cuenta que nos estaban condonando un día y que ahora ya lo quiere cobrar. O sea que valiente gestión, ¿no? Y le dije, no, ¿cómo crees? Mañana vamos a ir a hablar con ella, oren hermanos, ¿no? ¿Cómo crees, no? Y así le dije, bueno, del hospedaje y de la comida, ¿cuánto es? Ah, no, pues de la comida tanto. Ay, ya, bueno, está bien. Entonces transporte. Y luego este año estamos rentando el local, el lugar del evento. Y también por el lugar del evento, aunque en realidad no creo que sea de más, porque el año pasado, aunque nos lo prestaron con una respectiva ofrenda, y además por adecuar el lugar, terminamos creo que gastando más que eso. Entonces, este año la renta del lugar. Y también, ¿qué otro gasto tenemos? Pues creo que esos son los gastos, ¿no? Y obviamente la promoción. Al hacer un poquito de cuentas, como 200,000 pesos. Yo dije, bueno, 200,000 pesos no alcanzarían para darles de comer a toda esta multitud. Pero de todas maneras, justo como si el pastor Pablo Shin estuviera al tanto. Además, la renta, no la hemos cubierto, ¿verdad? Entonces, la renta, además, poder apoyar a nuestros hermanos en Europa, que aunque decimos que nos apoyen a nosotros, no nos ven cómo estamos. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Denles vosotros de comer. Ay, al pensar en todo esto, yo me sentía muy cargado. Yo decía que no hay comprensión en la iglesia o qué. ¿De qué se trata? Pero el pastor Pablo Shin habló cuando el Señor dijo, haya expansión entre las aguas, ¿no? Y sepárense las aguas de las aguas. Entonces, él nos explicó. ¿Ustedes escucharon el culto del domingo? Lo recomiendo, escúchenlo, es muy hermoso. También una versión resumida del culto del domingo para los que no tienen tanto tiempo, la comunión que les dio a los ministros, eso nos compartió. Tan como calcetín se nos aplicó al corazón, ¿no es así? Yo lo escuchaba al pastor, decía, yo los escucho, ustedes dicen, estoy difícil. Pero ¿por qué están difíciles? Si el reto fuera de 10 pesos, ¿no necesitan la ayuda de Dios? Sí, pero si el reto es de 100 pesos, ¿a Dios le cuesta más trabajo 100 pesos? Pero si el desafío fuera de 1,000 pesos, de 100,000, de 20,000, ¿a Dios qué le es dar la victoria con muchos o con pocos? Si Dios está vivo. Si ustedes quieren puros desafíos posibles, no quieren probar a Dios, solo quieren estar cómodos. Pero si ustedes quieren ver a Dios, metámonos, ¿no? Metámonos mar adentro, a donde no hay peces, y allí pesquemos. Amén.
Entonces él explicó muy hermosamente, yo nunca lo había visto de esa manera. Cuando el Señor dijo, haya expansión, la energía que se necesitó para separar las aguas de las aguas. Toneladas y toneladas y toneladas de agua que cubría toda la tierra, de repente se posaron unas arriba y otras abajo. La energía que físicamente se necesitó para hacer ese proceso, bueno, ¿cómo podríamos? Ni podemos contarlo. Tal vez un físico, un doctor en física de partículas podría explicarnos cuánta energía se tuvo que utilizar. El pastor Pablo Shin dice, yo creo que más de la energía de una explosión nuclear. Yo pienso, no es así. No. La energía de una explosión nuclear no es ni una pizca de lo que se necesita para hacer semejante movimiento en todo el planeta. Para hacer que tanta agua venga a formar parte de la atmósfera se necesitó otra clase de energía muy poderosa. Pero es físicamente posible. Así quedó unas aguas que llamó la Biblia las aguas que quedaron arriba de la expansión, a las cuales llamó cielos. Y las aguas que quedaron abajo de la expansión, a las cuales llamó mares. Y la Biblia lo confirma en varios versículos. Hermosa predicación. El pastor decía, imagínense el alarde de poder que hizo el Señor cuando cargó con las aguas para que pudieran estar en los cielos. Hay otra interpretación de esa palabra. Ustedes no se han fijado que en la Biblia, en todas las cosas que Dios hace cada día, dice, ¿y vio Dios que era bueno? Pero cuando Dios separa las aguas de las aguas, ¿no dice que Dios vio que era bueno? Porque también la energía que se usó para separar las aguas representa el juicio. Y representa las aguas que quedaron en los cielos, los salvos. Y los mares que quedaron abajo de los cielos, pues los no salvos. Separar, eso a Dios no le gustó. Porque la voluntad del Señor es que todos se salven, ¿no es así? Entonces Él se sintió, en una parte se sintió, no quiso poner y vio Dios que era bueno. Porque lo que a Dios le hubiera gustado que todas las aguas se quedaran arriba, ¿no? Por eso los mares también en algún aspecto representan a todo el mundo, más las aguas que quedaron arriba en los cielos, los que por un proceso de separación pudieron quedar en los cielos. ¿Me explico? Los salvos. Entonces imagínense, con esa energía, con ese poder, el Señor cargó con todos nosotros para llevarnos al reino de los cielos. Es la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? En su palabra. Yo estaba escuchando al pastor. En mi corazón venía gran esperanza. Así que ustedes por una carguita pequeña no se preocupen. Para Dios dar la victoria con muchos o con poco. Si fueran 10 o 200 denarios. El Señor no puede. Solo dijo, haya expansión. ¿Y qué pasó? Una reacción en cadena que transformó la tierra que no tenía atmósfera en una tierra con atmósfera, capaz de dar la vida. Así también, todas nuestras cargas el Señor con una palabra puede llevar, ¿no es así? ¿Cuál carga nosotros tenemos que el Señor no pueda con una palabra cargar? Si cargó todas las aguas para llevarlas hasta arriba, ¿no? ¿Cómo no cargará todos nuestros asuntos? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Pero ya estamos nosotros pensando, el Señor, ¿cómo le va a hacer? Ahora sí está difícil. Ni la muerte, por eso la Biblia dice, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso usa una expresión más que vencedores, ¿no es así? Entonces imagínense Él sabiendo lo que ha de hacer y viendo a sus discípulos que todos ellos están rasgando las vestiduras y Él sabe lo que ha de hacer. Yo creo que en parte, si el Señor tiene humor, y yo creo que sí es un poco, a veces tiene buen humor, viendo a sus discípulos cómo entre ellos se desgarran las vestiduras, pero Él sabe bien lo que ha de hacer. Yo me lo imagino el día que Él estaba con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del mar. Y entonces Él sabía que iba a llegar al otro lado, por eso se los dijo. Y dice la Biblia que Él estaba tan agotado que se acostó en la punta de la barca. Y mientras Él estaba durmiendo, dice la Biblia que sus discípulos de repente tuvieron que enfrentar una tormenta. Pero una tormenta, ellos son marineros, pescadores, ellos tienen experiencia en el mar. Y entre todos juntos, con toda su experiencia, pero aún ellos sintieron que se iban a morir. Imagínense, hermanos.
Y entonces, sintiendo de que se iban a morir, sacaban el agua de la barca, peleaban con la vela y peleaban con el viento y decían, vamos por aquí, por allá. Lo que yo no entiendo es, en una tormenta que hasta los pescadores se espanta y les hace sentir de que van a morir, ¿qué hace Jesucristo durmiendo? ¿No se habían puesto a pensar en eso? Yo pienso, ¿cómo se mueve un barco cuando hay tormenta? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes no se ha subido a un barco, pero desde que te subes a un barco, se mueve y empiezas, esto marea, ¿no? Pero cuando hay tormenta, ¿cómo sería si hasta los pescadores tenían miedo de morir? Una tormenta que hasta a ellos les da miedo, ¿cómo sería? Y se azotaba el barco para arriba, para abajo, una ola caía y de repente parecía que se iba a voltear y ellos, ¡ah! ¿No? Y estaban, y el Señor Jesucristo solo se volteaba. Pero yo pienso una de dos. ¿Realmente el Señor Jesucristo cayó rendido y muerto de tanto cansancio, que sí lo creo? ¿O yo creo que el Señor Jesucristo se hacía? O tal vez un poco de las dos. Y entonces Él estaba acostado. ¿Y por qué desde el principio ellos no acudieron a Jesús? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta que sintieron que iban a morir? Bueno, suele ser así. Hasta que no nos damos cuenta que no podemos con la tormenta, es cuando vamos a despertar a Jesús, ¿no es así? Jesús, Jesús, vamos a morir, ¿no? Sí, nosotros cada cuando organizamos reuniones de oraciones, semanas de oración. ¿Todo el año? Cada que viene un CLF, cada que viene un Scrooge, cada que vamos a morir, ¿no? Señor. Cada que no podemos con la tormenta, entonces venimos. Si no fuera por la tormenta, ¿cómo le buscaríamos? Les digo, Jesucristo estaría en nuestra barca, pero estaría durmiendo. Solo así con su ojito así, mirando. A ver a qué horas es. Se cansa, ¿no? Sigue, bueno, pues que siga intentando. ¿Ya? No, sigue intentando. ¿Por qué los discípulos tardaron tanto en irle a despertar? Porque si tenían sus técnicas, ¿no? Sacar el agua con cubetitas, no sé, no se me ocurre pensar de qué manera querían surcar la tormenta. No iban a poder. Pero Jesucristo venía en la barca. Cuando ellos se dieron cuenta de que no estaba en sus manos, entonces sí. Aunque en su corazón tal vez pensaban, pues es que de qué sirve que lo despertemos, pues nosotros somos pescadores, pues déjenlo dormir, vamos nosotros a enfrentar la tormenta. Ándale pues. Y cuando vieron de que no podían enfrentar la tormenta, tal vez en su corazón venían muchos pensamientos, pero es que ¿de qué va a servir? O sea, será muy, muy profeta, pero de ahí a que calme la tormenta, eso es otra cosa. Pues no sé, pero tú despiértalo, que lo despierte. Pero ¿de qué sirve? Despiértalo. Me da risa porque a veces así sucede. Por ejemplo, cuando una vez se descompuso un vehículo que necesitábamos para recoger al expositor. ¿De qué sirve que oremos si lo que le pasa es que le falla la batería, le falta algún cable, algo, ahí está el problema? Eso que Dios no lo va a arreglar con oración. Pero ya que no pudimos, ¿qué hice con el hermano? Hermano, vamos a orar. Sí, pastor, pero déjeme. No, no vamos a orar. Pero pastor, ni modo que Dios va a arreglar el cable. Vamos a orar. Oramos y ¿qué pasó? Prendió la camioneta, ¿no? Así sucede. Pensamos que Dios algo no puede hacer. Pensamos que hay cosas que no le tocan a Dios resolver. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando de plano nosotros ya vimos que tampoco nosotros decimos, pues aunque sea, no sé, aunque venga un ángel y lo haga, pero por favor, sálvame, ¿no? Y entonces despertaron a Jesús. Y cuando despertaron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, les digo, yo creo que se estaba haciendo. Como que dijo, por fin estos necios, tanto quieren pelear contra la tormenta, finalmente me han despertado. Se levanta tranquilo. ¿Por qué me despiertan? Y ellos, estamos muriendo, Señor. Eso. Calla, enmudece. De repente, el viento se calma. Me imagino la escena. Calla y de repente estaba los relámpagos y de repente, cállate. La tormentota se hizo así chiquita, ¿no? Ay, perdón, ya me voy. Se espantó la tormenta, se fue. Y le dice al viento, enmudece. Y el viento, ay, perdóname, Señor. Y se fue. Y todo quedó, dice la Biblia, usa una expresión, se hizo bonanza. Grande bonanza. Tal vez alguna gaviotita por allí sonaba. ¿No? Así sí.
Y el mar como espejo calmado. Y todo en silencio. ¿Y el Señor qué? ¿Ese era su problema? Ellos estaban aterrados al ver con quién estaban en la barca, porque ni ellos imaginaban. Y el Señor les decía, ¿no? Ay, hombres de poca fe. Pues ¿con quién iban en la barca, no? Nosotros tenemos a Jesucristo en la barca, pero no todo el tiempo el Señor viene despierto, ¿no? No todo el tiempo el Señor viene salvándonos. Algunas veces nosotros estamos, alguno dice, bueno, Señor, ¿a qué horas? Aquí estoy yo batalla y batalla, ¿hasta qué horas calman la tormenta? Bueno, probablemente sí acudimos a Él en lugar de creer en nuestras técnicas, Él nos puede ayudar. Amén. Así el Señor Jesucristo nos enseñó una preciosa lección. Esta vez el Señor Jesucristo, en todo su ministerio, ustedes se dan cuenta, muchas veces sucede esto. Se encuentra con la gran multitud. Parece que el Señor Jesucristo no sabe qué hacer. Los discípulos le aconsejan, Señor, regrésalos. Pero el Señor les dice, no hace falta. ¿Ustedes qué? Denles de comer. Vamos a ver, San Juan 6, el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Me gusta Andrés. Porque Andrés es como el Señor Jesús en este sentido. Porque ¿en qué sentido? Él también sabe que 5 panes y 2 pececillos no sirven para nada. ¿Pero por qué los presenta? Porque conoce el corazón de Jesús. Conoce el corazón de Jesús, que cuando pregunta, ¿qué haremos? Es porque ya sabe qué va a hacer. Entonces le trae esto y le dice, Señor, solo hay esto. ¿Qué haremos con esto? No sirve. Pero él sabe que para Jesucristo, ¿qué? Sí sirve. Porque para Jesucristo, ¿qué importa si sirve o no sirve? Si está en las manos del Señor Jesucristo, sirve. Así somos nosotros. Nosotros somos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y tenemos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo no puedo imaginarme la cara del jovencito. Estaba tan contento, ¿no? Era de los pocos que sí habían preparado para ese momento, ¿no? Su lonche, ¿no? Y llevaba su itacate y dijo, a mí no se preocupe por mí, yo tengo lo mío. Ah, tú tienes lo tuyo, ¿qué tienes? 5 panes de cebada y 2 pececillos, pues presta. Y él, no, pero es que no alcanza para todos. No, ya se lo llevaron. Pero miren, con esos 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿él se iba a saciar? ¿Su familia se iba a saciar? No. Pero cuando lo puso en la mano del Señor Jesucristo, ¿no alcanzó para que se saciara y sobró? Entonces me imagino la escena. El joven, no, mis panes, no, ya los ofreció a todos, ¿no? Como cuando uno tiene sus joyas, las ofrece al de al lado y el de al lado las ofrece al de al lado y el de al lado las ofrece al de al lado. No te preocupes, Andrés. Yo tengo aquí unos pececillos que me sobran. Ah, sí, a ver, ¿cuánto? Y sale lo que los exhibe hasta ante todos los apóstoles, ¿no? Qué hermosa escena. Porque aunque es insuficiente, los ofrece. Pero sabe que eso no alcanza, pero no se trata de lo que tengo, de lo que puedo, de lo que soy. Se trata de en las manos de quien se pone. Y entonces, puesto en la mano del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, pues no hay mejor. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Por qué recostar? Porque recostar es el símbolo del reposo, de descansar. Que ellos vean que es Dios quien da. Amén. Y también de que vean como, aunque no había nada, pero eso ellos no se dan cuenta, ellos solo reciben. Pero los que están cerca del Señor Jesucristo saben de dónde ha venido todo esto, ¿no es así? A menudo, ¿qué es lo que nosotros cuando invitamos a un seminario, a un CLF, cuando invitamos a un Scrooge el musical, decimos a las personas, disfruten, ¿no? Aquí somos espléndidos, ¿sí o no?
Hacemos un desayuno pastoral, hacemos un CLF. No se preocupen, lo que quieran, si quieren repetir, agarren, tomen, servimos a las personas, hasta las hacemos recostar. No queremos que se limiten, porque lo que hemos recibido de gracia, ¿cómo no daremos de gracia? Reconociendo que de Dios tenemos todas las cosas. Un día un pastor, cuando todavía estaba en Veracruz, terminamos un CLF. ¿Qué me dijo? Recién estaba terminando el CLF, era la noche de clausura, se me acercó llorando. Pastor, esto es increíble, dígame la verdad. Ustedes reciben mucho apoyo de Corea, la iglesia de Corea es muy millonaria, ¿verdad? El pastor Oxopar seguramente será un gran empresario. ¿Cómo le hace para sostener todo esto? Y yo me empecé a reír. Me dijo, es que mire, hasta el folder del CLF que les dábamos a los pastores, donde tenían sus notas y su certificado de participación, decía, todo esto es de excelencia. Y yo me rascaba la cabeza porque según mi punto de vista habíamos tenido muchas fallas, muchos errores, muchas desatenciones, muchas cosas que no salieron bien. Yo pensaba que me iba a decir, está terrible, ¿no? Pero él que me decía, muchas gracias, su atención, la comida, todo es de excelencia, decía él. Y yo, no, pues sí. Yo que porque sabemos que si bien dimos nuestros 5 panes y 2 pececillos, en realidad no son nuestros. Él los hizo multiplicar, ¿no es así? Entonces para nosotros se convirtió en un honor, no en algo que nosotros hayamos hecho, sino algo que Dios nos permitió. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Ya me imagino la escena. Al principio los discípulos incrédulos, cada uno con una canastita, un morral, ¿no? Iban y le decían a la gente, agarra, pero piensa que alcance, porque somos 5,000 sin contar mujeres y niños, así que agarra, pero piensa en los demás. Y pasaron por el primero, y pasaron por el segundo, el tercero, iban con miedo, ya se va a acabar. Y Él quiere que alcance para todos. Y metían la mano y sacaban. Y metían la mano y sacaban. Y ya cuando iban como por el 20, el 30, yo creo que ya dijeron, ya, no, esto no se acaba nunca, ¿no? Échale, agarra lo que quieras, ¿no? Y agarraban cuanto querían. Yo lo sé porque una vez me pasó con el pozole infinito, ¿sí? Nunca puedo olvidarme de aquel pozole infinito, ¿no? Yo revisando, ¿cuánto hay? No, pues que la mitad. Y luego terminaron otra ronda, ¿cuánto hay? Pues que la mitad. ¿Y nosotros qué pasa? Con ese pozole no se acaba, ¿no? Primero quería correr a la gente, ¿no? Porque no teníamos pozole para todos, y luego tuve que comer pozole durante 2 semanas. Porque nunca se acabó el pozole, ¿no? No le quiero decir, no le quiero hacer una expresión despectiva porque Dios nos lo dio. Ese pozole infinito. Me harté del pozole. Hermanos, Dios está con nosotros. Nunca nos ha dejado. Y siempre que nos hemos puesto en una situación como esta, en la que no hay manera en nosotros mismos, Dios no nos abre la manera. De alguna forma hace llover, calla el mar, enmudece el viento. De alguna manera el Señor nos trae respiro y liberación. Así que con nuestros 5 panes y 2 pececillos vamos a servir al Evangelio esta vez. Aunque el presupuesto se va muy por arriba de nuestros 5 panes y 2 pececillos, de algún lugar el Señor nos traerá respiro y liberación, y quedará como otro de tantos testimonios que acumulamos dentro del caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Recogeremos los pedazos que sobraron. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa? Pues después de una gran obra del Señor, no solo dejar todo tirado y regado, lo que sobró recoger. ¿Qué es eso que sobró? Las almas, la cosecha de las personas que el Señor nos permitió por aquellos trabajos. Amén. Si no damos el seguimiento, nos convertiremos en unos hipócritas que solo cumplen una labor, quedan bien ante una organización, pero que no tienen el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios
no es que nosotros cumplamos con un trabajo. El corazón de Dios es que veamos cómo Él trabaja a través de nosotros. Y el propósito de aquel trabajo que Dios hace a través de nosotros, ¿cuál es? Ganar a las almas, ¿no es así? Entonces, a todos los que Dios nos permite dar seguimiento, recoger los que quedaron, subirlos a nuestra cesta y traerlos con nosotros. Amén. Dios va a permitir gran cosecha por medio de Scrooge, ustedes verán. Y cada vez más se sumarán a esta labor tan hermosa. Yo les decía, los que hacen con el corazón y los que hacen por hacer bien son muy diferentes. Cuando Ricardo de Pascual Jr. vino a mí con los ojos llenos de lágrimas, tenía muchos años que yo buscaba esto, decía él. Veo grandes actores, dice, pero todos hemos vendido nuestra alma al dinero. Pero ustedes no hacen nada de esto por dinero. Pero yo estoy cansado, decía él, asqueado de ver que lo que importa en este mundo es el dinero. Nadie ama, nadie comparte, nadie transmite algo que sea más grande que el dinero. Pero ustedes sí. Yo les quiero ayudar. Así se ofreció a darnos clases, hicimos buena amistad. Nos invitó a una obra de teatro donde él también transmitió un mensaje muy sencilla. Desde ahí nos hicimos buenos amigos. Y también me acuerdo que no solo esto. Una vez nosotros hicimos un seminario bíblico en Puebla. Cuando hicimos ese seminario bíblico, la iglesia todavía era muy pequeña. Íbamos a tomar el desafío de hacerlo por primera vez en un local diferente de la iglesia, un salón bonito. Conocimos a una coach. Ella tenía este lenguaje que manejan los coachings, ¿no? Y ella siempre decía esta expresión de, usa muchas palabras muy típicas, ¿no? Vamos a generar esto. Hay cosas que tú no puedes hablar delante de ellos porque es casi como maldecir el ambiente, ¿no? Entonces ella no podíamos decir cosas negativas, puras cosas positivas. Ella decía mucho una expresión, esto se trata de ganar, ganar. Entonces cuando fuimos a ver su local que ella quería prestar por una módica cantidad, ella decía, pues es que Dios me ha enseñado que en esta vida podemos ganar, ganar, ¿no? Y entonces yo no veo ningún motivo por el cual no podamos generar beneficio para todos. Yo sirvo a las personas, las ayudo con mi entrenamiento de coaching. Yo creo que Dios se manifiesta en mí y a la vez ellos me pagan y me bendicen con lo que ellos me pagan y todos nos bendecimos. Entonces es ganar, ganar. Y entonces cuando ella estaba diciendo el precio, nos dio el precio de su salón. Yo este salón se los puedo dar apoyando a la causa en tanto. Cuando nos dijo en tanto nosotros, ¿cuánto apoyo? Pero sí era un apoyo, ¿no? Pero solo que para nosotros era mucho. Y de repente un hermano que estaba ahí con nosotros, el hermano Max, el que toca el acordeón en el grupo Alba. Entonces el hermano Max la vio y le dijo, oiga, ¿y no tiene un plan que sea como de perder, perder? Y entonces ella, no, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Se ofendió porque ¿cómo se le ocurrió usar esa palabra en su local donde solo se generan cosas positivas? Y yo, cállese, hermano, ¿cómo se le ocurre, no? Pero a la vez me gustó porque me hizo reflexionar. Ah, sí, el mundo siempre piensa en ganar, ganar. Pero somos los únicos locos que en este mundo todavía quedan con el corazón de perder, perder. Porque creemos que el ganar no es ganar lo material, sino ganar lo espiritual. No hay muchos lugares, no hay muchas personas en este mundo como nosotros. Le doy la gloria a Dios porque eso no es de nosotros. Cuando volteo hacia atrás, si hubiera sido por mí, nunca hubiera perdido nada por amor del Evangelio, ni por amor de Jesucristo, ni por amor de otra persona. Este es el corazón de Dios que late en nosotros. Yo nunca lo hubiera hecho, pero cuando volteo atrás, por caminar con Jesucristo me doy cuenta cuántas veces sin querer me he encontrado perdiendo. Pero para mí no es un motivo de desanimarme, sino, wow, yo no sabía que mi vida podía ser así tan hermosa. Yo no sabía que nosotros podíamos servir para algo que ya no existe en este mundo. O sea, eso fue lo que vio Ricardo de Pascual Jr. cuando llegó a ver Scrooge ese día. El corazón de perder, perder, pero ganar, ganar, la voluntad de Dios. Las almas para el Señor. Amén. Transmitir un mensaje que realmente les deje a las personas un entendimiento. Todavía el amor de Dios está en este mundo y está listo para ti.
Amén. Entonces, si por eso nosotros perdemos, es un gran privilegio. Porque no hay nadie en este mundo con ese corazón. Hasta los coachings solo quieren ganar, ganar. Las empresas solo quieren ganar, ganar. Las religiones solo quieren ganar, ganar. ¿No es así? Los funcionarios, los políticos solo quieren ganar, ganar. Hasta los delincuentes solo quieren ganar, ganar. Hasta los activistas solo quieren ganar, ganar. Pero nosotros somos unos locos que todavía creemos en el perder, perder. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que perdamos nuestra vida, que es la apuesta segura. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que la quiera cuidar, la perderá. Entonces, amén. Dios nos va a dar grande vida si vivimos para el Evangelio, si seguimos haciendo estas cosas hermosas que el mundo no hace. Vamos a pedir a tocar las puertas de diferentes autoridades, funcionarios, empresarios, personajes, hasta de la comunidad cristiana. Nadie quiere perder. Aunque se dicen organizaciones cristianas, cuando les tocamos la puerta dicen, sí, pero es tanto. Nadie quiere perder. Y me parece maravilloso cuando nos escuchan y dicen, ¿y para qué hacen esto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué ganan ustedes? ¿Y cómo le hacen? Y la respuesta hasta yo me la pregunto, o sea, hasta esa pregunta yo me la hago. ¿Cómo? Lo del cómo, sí, la verdad es una buena pregunta. La del para qué, eso sí lo sé muy bien. Y es lo que ellos ya no pueden creer. Pero cuando nos conocen, lo vuelven a creer, se vuelven a acordar. Por eso también les pido a todos los hermanos que nos ven, que están escuchando la transmisión, esta vez para Scrooge también vamos a tocar las puertas de diferentes conocidos, empresarios, personas que puedan sumarse a esta preciosa causa, que también quieran contagiarse del perder, perder por el Evangelio. Y vamos a pedir apoyos, ¿no? Apoyos en especie o económicos, que los que consigan que sí quieren apoyar, se acerquen con la hermana Ili o con la hermana Laura, entre las dos juntas ordenar los apoyos que recibamos, porque los vamos a necesitar. Pero sabemos de quién vienen. Vienen del Señor que multiplica nuestros panes y nuestros peces. Y de nuestros panes y nuestros peces, despojémonos con gusto, porque alcanzará para ellos y para nosotros recogeremos muchas cestas llenas. Amén. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a orar. Vamos a cantar un himno y luego vamos a orar.